noches. Agradezco nuevamente a Forum la invitación. Y nos toca hoy un tema que está en el corazón mismo de la cultura contemporánea. Es quizás uno de los dramas, una de las tragedias de la cultura contemporánea, que es el relativismo. Lejos de ser simplemente una teoría más que con mayor o menor fuerza se presenta al hombre contemporáneo, el relativismo parece haberse convertido ya en una forma mentis, en una mentalidad prácticamente común al hombre de hoy. Más bien es raro en el mundo de hoy encontrar gente no relativista. Un autor norteamericano que después voy a mencionar, Alan Bloom, ¿sí? Hace ya unos 50 años escribía en un libro donde contaba su experiencia universitaria. Él era profesor en la Universidad de Chicago y daba materias humanistas, sociales, ¿no? Y contaba que al comienzo de año hacía diálogo con los alumnos y ya hacía tiempo que encontraba que la manera común de pensar de los alumnos era el relativismo. Y más bien se sorprendían si alguno de entre ellos osaba pensar que existe una verdad objetiva y que no es todo lo mismo, y no es que cada uno tiene su verdad, vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad, sino que hay una verdad real y objetiva. Tan extendido, dice él, que encontraba esto, que más bien pasaban la carga de la prueba a aquel que defendía la existencia de una verdad objetiva. Era él el que en todo caso tenía que justificarse. Y si no se justificaba, aparecía más bien como un cerrado. Es uno de los adjetivos que se aplicaba. Y que hoy en día en nuestra sociedad también encontramos. Aquel que pretende defender una cierta posición de principio, de existencia de una verdad objetiva, ¿sí? Es muchas veces tildado de cerrado, de dogmático, ¿sí? De autoritario, ¿sí? Cuando no ya directamente de fascista, ¿sí? Aplicando esa especie de terrorismo verbal que a veces usan ciertas corrientes, ¿sí? Ahora bien, el fenómeno del relativismo es muy antiguo, ya aparecen ciertas corrientes relativistas desde la antigüedad misma. Para no ir más lejos, en la Grecia de Protágoras, por ejemplo, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. Y ya en el principio aparecen como formas diversas de relativismo, ¿sí? Una es justamente el que acabo de mencionar, el de Protágoras, que podríamos llamar relativismo individualista. En su mente, el hombre es la medida de todas las cosas, significaba que cada uno tiene su verdad, ¿sí? Que la verdad es relativa al individuo, ¿sí? Entonces la diferencia de perspectiva de cada individuo hace que vean las cosas de otra manera, y entonces que no haya una verdad común que afecte a todos. Relativismo individualista. Cerca del relativismo individualista surgió también el relativismo que podríamos llamar sociologista. No hay una verdad absoluta, porque cada sociedad tiene su propia verdad. Esto es verdad dentro de esta sociedad, que es como decir, dentro de esta cultura, ¿sí? La experiencia de los sofistas, por ejemplo, de aquella época, que solían viajar y que conocían otras culturas, era justamente que el cambio de culturas exigía el cambio total de perspectiva, de manera que no encontraban nada común a todas ellas. Todo es relativo, ¿sí? Y una tercera forma de relativismo es el que podríamos llamar relativismo historicista. La verdad es relativa ahora a las épocas históricas, ¿sí? Esto es verdad en tal época, pero cuando se pasa cada época tiene sus propias categorías y entonces ya no es verdad en otras épocas históricas, ¿sí? La verdad es hija de la historia, ¿sí? Y entonces no hay verdades que trasciendan las épocas. Las tres formas se entremezclan, ¿sí? Porque muchas veces las diversas culturas son también fruto de diversas épocas históricas y dentro de ellos los individuos también, así que
muchas veces hay formas combinadas de relativismo. Si uno las analiza especulativamente, es decir, teóricamente, estas formas de relativismo no se sostienen a sí mismas. Es imposible. La contradicción es tan evidente ante un análisis de mediana profundidad que no puede sostenerse, ¿sí? Porque efectivamente el que dice que la verdad relativa a cada individuo no puede pretender que esta afirmación que él diga valga para los otros individuos, ¿sí? Si la verdad es totalmente relativa, también es relativo que sea relativo, ¿sí? Bueno, y lo mismo para las otras formas de relativismo. El relativismo historicista, ¿sí? El que sostiene que la verdad es relativa a las épocas históricas, lo sostiene desde su época histórica. Por lo tanto, si ninguna verdad trasciende las épocas, tampoco puedo afirmar que el relativismo historicista sea verdad. En cualquiera de sus formas, el relativismo se contradice rápidamente. Por eso, es un misterio, ¿sí? Es muy difícil entender por qué se ha extendido tanto, sobre todo por qué se ha extendido tanto en nuestra época. Y vale la pena pensar y tratar de ahondar un poco más en el problema. Si teóricamente es tan poco consistente, ¿a qué se debe que se haya extendido? Y yo propongo de entrada una primera explicación que va a guiar un poco el desarrollo de esta charla. En el fondo, todo relativismo es una suplantación del absoluto. El relativista no es que piensa que todo es relativo, siempre hay algo absoluto. Lo absoluto es el individuo, por lo tanto su conciencia personal, o su libertad personal, ¿sí? O lo absoluto es la cultura, o lo absoluto es la historia, ¿sí? Pero entonces es un cambio de absolutos en la perspectiva, ¿sí? Ese es el fondo de la cuestión. Si no, no se podría sostener propiamente así. Y esto lo vamos a ver analizando algunas formas, sobre todo un par de ellas, algunas formas de relativismo muy propias de nuestra época, ¿sí? La primera de ellas yo la titularía Relativismo y Democracia, ¿sí? La palabra democracia tiene hoy una carga muy especial, ¿sí? Y desde muchas perspectivas pareciera indicar como el ideal de la forma de convivencia entre los hombres. No estaría mal si estuviera bien entendida, pero hoy en general justamente se la entiende desde una perspectiva relativista. El autor que quizás formuló de manera más clara esta es Hans Kelsen, el fundador del positivismo jurídico. Ustedes saben que Kelsen sostiene que no hay derecho natural, por tanto no hay leyes naturales. Las leyes son siempre y solamente, ¿sí?, producto de la tarea humana, la tarea legislativa humana, ¿sí? Eso es positivismo jurídico, dicho muy rápidamente, ¿no? Bueno, Kelsen sostiene que el relativismo de los valores es el fundamento de la democracia. Esa es la tesis de él. Para que haya una verdadera democracia es necesario sostener el relativismo de los valores, o sea que no hay valores absolutos. ¿Por qué? Porque si uno reconoce la existencia de algunos valores absolutos, entonces no deja lugar a que se imponga lo que la mayoría quiere, ¿sí?, sino que hay que respetar eso que es anterior a la mayoría. Kelsen pone ejemplos históricos de filosofías que, defendiendo justamente la existencia de una verdad objetiva, la existencia de valores objetivos, entonces, no, según su análisis, por supuesto, no pueden fundar una convivencia humana democrática y tienden a formas de autoritarismo, ¿sí? Entonces, es necesario, ¿sí?, que no reconozcamos ningún tipo de valores objetivos. Cuando uno pretende reconocer algún valor objetivo, universal, válido para todos los hombres, entonces no puede regir para él la ley de la tolerancia. Si esto es lo bueno, si esto es lo verdadero, entonces todos tienen que atenerse a esto, ¿sí? Entonces, el relativismo lleva
la falta de relativismo, el objetivismo, vamos a llamarlo así, lleva a la intolerancia. Detrás de esto, siempre según un análisis de la doctrina de Kelsen, ¿no? Detrás de esto entonces está la tesis de que las únicas leyes son las que decidimos entre todos. Democracia significa, en este contexto de Kelsen, en este contexto relativista, ¿sí?, que democracia es que todo lo decide la mayoría. La mayoría, empezamos gradualmente, la mayoría decide las leyes, pero si la mayoría decide las leyes, vamos más a fondo, la mayoría decide los valores, qué es lo bueno y qué es lo malo para el hombre, ¿sí? Y si la mayoría decide los valores, entonces vamos todavía más a fondo, la mayoría decide cuál es la verdad también, cuál es la verdad acerca del hombre. Porque es claro que según cómo entendemos nosotros cuál es la esencia del hombre, cuál es la verdad acerca de su naturaleza, según eso vamos a entender qué es lo bueno para él, ¿sí?, qué es lo que a él le permite desarrollarse y convivir en paz y en justicia, ¿eh? Y según esto entonces haremos las leyes, ¿sí? Entonces, el pensamiento de Kelsen sigue una lógica coherente dentro de su sistema, pero partiendo del principio que solo debemos obedecer a lo que dice la mayoría, ¿sí? Lo cual podría decirse de otra manera: no debemos obedecer a ninguna ley que no brote, que no salga del hombre mismo, ¿sí? El hombre es totalmente autónomo, no puede, no debe obedecer a ninguna ley que no haya salido de su misma libertad, de su misma decisión interior, ¿sí? Ahora, una democracia así entendida, si democracia significa esto, si democracia significa es la mayoría la que decide las leyes, los valores, la verdad, una democracia así se autodestruye. No puede sino autodestruirse. Se desmorona. Y esto se puede constatar tanto en la práctica como en un análisis teórico de la cuestión misma. Voy por cada uno de los dos caminos, ¿no? Primero, en la práctica. ¿Qué pasa si no hay verdades y valores superiores, ¿sí?, al pensamiento de la mayoría? Pasa que de hecho la mayoría es fácilmente manejable. Mucho más hoy en día los medios de comunicación social, ¿sí?, permiten, ¿no?, un manejo de la propaganda que, bien utilizada, inteligentemente armada, lleva a las mayorías, ¿sí?, fácilmente a los objetivos que se propone, ¿no?, a los objetivos que el gobierno, que el poder se propone, ¿sí? Entonces, ¿sí?, lejos de ser democracia, la forma externa simplemente respeta, ¿sí?, la consulta a la gente, pero realmente lo que se hace es utilizar, ¿sí?, la opinión común, utilizar las formas externas de la democracia para sostener un poder autoritario, totalitario. Las diversas formas de populismo de hoy en día son ejemplos muy claros de esto, ¿sí? Y yendo quizás a un caso muy extremo en el siglo XX, ¿no?, el nazismo, por ejemplo. El nazismo tenía amplísimo, ¿no?, apoyo popular. Hitler ganaba las elecciones con más del 80, a veces del 90% de los votos. Eso quiere decir entonces que si la gran mayoría está de acuerdo en decidir que tal grupo étnico o religioso, no merece los derechos humanos, entonces se lo puede en justicia, ¿sí?, eliminar. O, yendo ahora a un ejemplo más cercano, quiere decir que si la mayoría entiende, ¿sí?, que un feto antes de tercera, cuarta, décima semana, ¿sí?, no es sujeto de derechos, entonces se lo puede eliminar, ¿sí? La libertad individual de la mujer sobre su cuerpo, entonces hace que el aborto sea perfectamente justificable o legal, ¿sí? Detrás está siempre lo mismo, es la mayoría la que decide lo que es de verdad, lo que es el valor, lo que es la ley, ¿sí?
pero en la práctica se ha convertido en una tiranía, se ha convertido en alguna de las formas de tiranía que el siglo XX y desgraciadamente todavía también el siglo XXI ve a nuestro alrededor. Pero esa inconsistencia teórica, ¿sí? Perdón, esa inconsistencia práctica que acabamos de mencionar, tiene también una raíz teórica. Es decir, una democracia que sostiene que solo lo que decide el pueblo, solo lo que decide el mayor número de gente, ¿sí?, es verdadero y es válido, entonces no tiene manera de autojustificarse. ¿Por qué tengo yo, ¿sí?, que escuchar lo que dicen los otros? Una democracia sin valores previos, sin verdades previas a la forma misma de la democracia, ¿entienden?, no es consistente. Lo voy a decir positivamente, quizás sea más claro. Si nosotros reconocemos que todo ser humano es persona, y por ser persona tiene una dignidad propia, por su conciencia y su libertad, que debe ser respetada, no importa su raza, no importa su sexo, no importa su religión, no importa, ¿sí?, como persona humana tiene que ser respetada, ¿sí?, porque tiene una dignidad propia. Entonces, si yo reconozco eso, entonces reconozco que toda persona tiene un cierto derecho a participar de las cosas públicas. ¿Sí? Ese es el fundamento de la democracia. Quizás en su forma más original y más auténtica habría que llamarlo república. ¿Sí? Porque res pública quiere decir cosa pública. Es decir, las cuestiones que son públicas, es decir, que afectan a toda la comunidad humana en cuanto tal, entonces deben ser resueltas de alguna manera con la participación de todos. Subrayo de alguna manera, porque puede haber formas muy distintas. La igualdad de dignidad de toda persona humana no significa igualdad en todo. Es evidente que tenemos muchas diferencias entre los seres humanos, ¿sí? Las diferencias de nacimiento, las diferencias de educación, de talento, de cultura, de vocaciones, etc., hacen que efectivamente sea no solo posible, sino deseable que en una comunidad haya personas con tareas distintas, con funciones distintas, ¿sí?, y jerárquicamente organizadas. Eso es deseable. Pero eso, ¿sí?, si realmente se funde la dignidad de las personas, esa visión de la sociedad tiene que dar a cada uno un lugar como persona. Como persona tiene un cierto derecho a participar de la cosa pública. Y insisto en esto de república, hay una razón circunstancial. Acabo de terminar una biografía de Cicerón, una hermosa biografía, escrita por una historiadora, Taylor Caldwell, ¿sí?, es norteamericana, en realidad de origen inglés. La columna de hierro se llama esta biografía. Es una biografía algo novelada, pero muy históricamente muy fiel, ¿sí? Y relata, más todavía que relata, pinta, ¿no?, con rasgos muy claros y muy vívidos, cómo toda la vida de Cicerón fue, con sus altibajos y con sus oscilaciones, ¿no?, una defensa de la República Romana. Cicerón se da cuenta, ¿sí?, vive en el siglo I a.C., en el momento que la República está en neta decadencia, y se asoman por diversos lados, ¿sí?, iniciativas autoritarias que van a terminar finalmente, ¿no?, en la instauración del Imperio Romano, ¿no? Entonces Cicerón lucha desde distintos ángulos y con todas sus fuerzas frente a esto, tratando de salvar la República. Es decir, tratando de salvar, es interesante como lo plantea, ¿no?, determinadas instituciones que estén más allá del dominio del poderoso. El poderoso no tiene que estar por encima de las instituciones y no tiene que estar por encima de las leyes. Y el gran drama es ese, dice Cicerón, ¿sí? El gran drama es ordenar una sociedad de manera tal que la ley esté por encima del poder. Una ley que sirva al bien común. Entonces, el poder tiene que ponerse al servicio de la ley, para así ponerse al servicio del bien común.
Y entonces cuando asoman esos intentos de que el poder trascienda las instituciones, esté por encima de ellas, ¿sí? El poderoso no tenga que rendir cuentas, ¿sí?, ante las distintas instancias de convivencia social de sus decisiones, entonces esa sociedad marcha a su autodestrucción, ¿sí? Eso es lo que sostiene Cicerón, ¿sí? Lo cual no quiere decir necesariamente que la forma republicana sea la única forma posible, porque hay otras formas también de organización social y de gobierno que pueden ser válidas. Pero él llegó al núcleo de la cuestión, ¿sí?, que tiene que haber una ley anterior al poder. Anterior significa ante la cual el poder humano se somete, ¿sí? Y todavía, profundizando un poco más, Cicerón se da cuenta entonces que esa ley anterior al poder no puede ser simplemente la ley humana, la ley que los humanos forjamos. Es una ley natural, y en algunos párrafos de sus escritos dice abiertamente, es una ley divina. Entonces, las leyes divinas gobiernan la sociedad y son el modelo según el cual tienen que hacerse las leyes humanas, ¿sí? Entonces, no es el hombre el que decide todo, hay algo anterior. Que si el hombre no lo reconoce y no se subordina a eso, entonces no puede organizar la convivencia social de manera que sea apta efectivamente para el progreso de los hombres y de las sociedades, ¿sí? En esto me permito también hacer alusión a un antiquísimo lema, una antiquísima máxima ¿sí?, que no solo los latinos, sino antes ellos también los griegos, ¿sí?, repetían constantemente, ¿sí? La máxima decía, ars imitatur natura. El arte imita la naturaleza. Esa es la máxima. Generalmente se la entiende como ante una primera mirada, ¿no? El arte imita la naturaleza, quiere decir que el artista, por ejemplo el pintor, en sus cuadros, trata de reproducir lo que ve en la naturaleza, ¿sí? Pero es una interpretación muy primaria, muy básica, muy elemental. La máxima es mucho más profunda que esa, ¿no es cierto? Por empezar, porque para los antiguos, ars, el arte, ars es toda acción humana, inteligente y libre. Es decir, no es solamente las bellas artes, que son también sin duda y expresión muy importante, ¿no?, de las mismas las artes, sino también toda técnica. Lo que hoy llamamos técnica es también ars en ese sentido, ¿sí? Es decir, toda acción que brota de la inteligencia del hombre y de su decisión libre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la legislación positiva de un país, su código, ¿no?, de leyes, ¿sí?, es ars en ese sentido. Imita a la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Imitar quiere decir seguir un modelo, ¿sí? Cuando uno estudia gramática, ¿sí?, tratando de entender también el fondo de las palabras, ¿no?, cuando una cosa sigue un modelo, se dice que está hecha según otra. En latín, secundum, ¿no? Lo que imita a otro se hace según otro. Y según viene del verbo seguir, de donde viene también el castellano segundo, porque el segundo es el que sigue al primero, latín secundum, ¿sí?, que es preposición, pero también adjetivo, segundo, ¿no? Entonces, imitar es seguir, es obrar según un modelo. Seguir es, de alguna manera, como subordinarse a otro, no pretender ir delante, ¿no?, sino subordinarse a otro. Entonces, el arte, es decir, toda acción humana, en las bellas artes, pero sobre todo las técnicas, ¿no?, y también, ¿no?, la obra de organización social de una sociedad, la obra de legislación de la sociedad, tiene que seguir las leyes naturales, ¿sí?, esas leyes divinas, al decir de Cicerón, ¿no?, que son las que primariamente gobiernan la relación entre los hombres. Y entonces la legislación humana lo que tiene que hacer ahora es bajar, ¿no?, aterrizar esas leyes a los casos concretos, que eso sí nos toca vivir hoy, en esta época histórica, en esta sociedad concreta, en esta cultura, ¿no es cierto? Aterrizar. Pero no crear el fondo de justicia, porque el fondo de justicia tiene que ser reconocido por anterioridad, ¿sí? Con lo cual, estamos llegando a lo que para mí es
el núcleo del problema del relativismo, ¿sí? El núcleo del problema se podría formular así: ¿estamos dispuestos a reconocer que hay algo superior a nosotros? ¿Estamos dispuestos a reconocer que hay una ley que es anterior a nuestra voluntad, a nuestros legisladores, aún a la voluntad de todo el pueblo, ¿sí? Porque todos somos criaturas? Con los años cada vez me confirmo más, cada vez me convenzo más que en el fondo de todos los grandes problemas filosóficos y culturales está la cuestión de Dios. Somos criaturas, el mundo está hecho por Dios. Reconocemos entonces que debemos nuestra existencia a alguien y que la mejor forma de organizar nuestra vida es atender y seguir el plan del Creador mismo, o no queremos aceptarnos como criaturas, ¿sí? En el fondo, el gran mal, todo mal del hombre, se deriva de esa opción inicial fundamentalísima, ¿sí? Non serviam, ¿no? No serviré, no seguiré, no me subordinaré. Es la formulación extrema, ¿no? Y más radical de la decisión del hombre de no querer reconocerse como criatura, ¿sí? Y a eso alude un gran santo cristiano que justamente le tocó vivir ahora ya la decadencia del Imperio Romano, 4 siglos después de Cicerón, San Agustín, que había estudiado mucho a Cicerón, que admiraba además a Cicerón por ejemplo, en el estilo literario. El estilo agustiniense es muy ciceroniano, ¿no? Es un latín muy literario, muy perfecto, ¿no? Pero que desde el cristianismo podía dar un paso más del que dio Cicerón. San Agustín, en su gran obra, La ciudad de Dios, ¿sí?, pone el dilema fundamental: ¿qué queremos construir? ¿La ciudad del hombre o la ciudad de Dios? Y también aquí, ¿no?, hay que saber leer en profundidad el dilema agustiniense, ¿sí? A veces, ¿sí?, en determinadas perspectivas, se interpreta que ciudad de Dios es solamente la ciudad de la Iglesia, la sociedad de la Iglesia, ¿no? Y la ciudad del hombre es el Estado. En realidad el problema de fondo no es ese, no es la relación Iglesia y Estado. Aunque San Agustín también trata ese tema a su manera, ¿no? Pero el tema de la ciudad, del enfrentamiento entre ciudad del hombre y ciudad de Dios es otro. Aceptamos que la ciudad, es decir, la convivencia humana, la organización de los hombres en su vida social, ¿sí?, tiene que seguir leyes que son anteriores a nuestra voluntad y a nuestra inteligencia, o queremos nosotros, hombres, ser el criterio último de lo que es verdadero, de lo que es bueno, de lo que es justo. Eso es ciudad del hombre, ¿sí? Ya San Agustín, entonces no es un problema solamente siglo XXI, siglo XX, ¿sí?, sino que mucho antes San Agustín veía el gran dilema, la gran opción. Y es la opción que cada uno de nosotros tiene que realizar desde el fondo de su corazón, y era la opción que cada sociedad de alguna manera va asumiendo, ¿sí?, en su propia organización, ¿sí? Aceptar que hay leyes naturales y divinas, según las cuales entonces, ¿no?, el poderoso también tiene que rendir cuentas. El poderoso no legisla como a él le conviene, tiene que someterse a lo que es el bien común, y ese bien común está por encima de él porque procede de una fuente que lo supera infinitamente, ¿sí? Ahí está el gran tema. Nuestra sociedad, el relativismo de nuestra sociedad, en el fondo, muchas veces, casi siempre, es ateísmo, es no querer reconocer carácter criatural, entonces querer desarrollar una autonomía absoluta del hombre. Vamos a otra forma. Al principio de la charla mencioné a este autor norteamericano, Alan Bloom. El libro al que me refiero se traduce en castellano, está traducido al castellano como El cierre de la mente moderna, ¿sí? En realidad el título original era The Closing of American Mind, ¿sí? Él se refiere más a la mente americana, pero los traductores en esto no traicionan el espíritu de la obra, porque efectivamente lo que él ve
en la sociedad norteamericana, hoy en día se puede aplicar sin ninguna duda, por supuesto con alguna diferencia de grado y de estilo, pero a todas las grandes sociedades de Occidente. Relativismo y apertura. Antes hablé de relativismo y democracia, ahora quiero hablar de relativismo y apertura. ¿Sí? En este libro, en el mismo que él cuenta esta experiencia que les mencioné, ¿no? Que los alumnos llegan a la universidad con una mente relativista, es el modo de pensar más común del hombre contemporáneo, lamentablemente, ¿no? Él analiza un poco esta situación y llega a la siguiente tesis. ¿Sí? El relativismo no es una conclusión gnosiológica, sino un postulado moral. Conclusión gnosiológica, postulado moral. Conclusión gnosiológica, es decir, gnosiología es la ciencia que estudia el conocimiento, ¿no? Entonces, el relativismo sería una conclusión gnosiológica si uno, analizando el conocimiento humano, cómo conocemos, cuáles son los procedimientos, etcétera, etcétera, llegase a la conclusión, sí, efectivamente no podemos llegar a nada objetivo, no podemos llegar a nada, ninguna verdad común, la verdad relativa. Si fuera eso, entonces sería una conclusión gnosiológica. Pero Bloom dice, no es así, el relativismo actual no es eso, es un postulado moral. Postulado, ¿qué quiere decir? En latín el verbo postulare significa primero exigencia, exigir. Es algo más que pedir, es pedir con exigencia, ¿sí? La moral nos pide, nos exige que seamos relativistas. Ese es el análisis de Bloom. Para el hombre contemporáneo, él no está de acuerdo, ¿no? Pero para el hombre contemporáneo, ¿sí? Ser relativista es como una exigencia moral. ¿Por qué? Por una razón análoga a la que veíamos en Kelsen. ¿Sí? Porque vivimos en sociedades pluralistas. Vivimos en sociedades, ¿sí? En las cuales, ¿sí? Hay gente de distintas culturas, de distintas religiones, de distintas visiones del mundo. ¿Sí? Entonces la gente piensa, si alguien, ¿sí? Cree que su manera es la verdadera, entonces trata de imponerla a la otra. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución para poder vivir en una sociedad pluralista es la virtud de la tolerancia. Pero tolerancia, ¿qué quiere decir? Según la mente relativista, tolerancia quiere decir que cada uno tiene derecho a pensar y decir lo que le plazca. Nadie tiene derecho, ¿sí? A intervenir en lo que piensa, quiere y decide el otro. ¿Sí? Entonces, dice Bloom, es la tolerancia de los locos. ¿Sí? Yo lo dejo al otro que diga lo que quiera, total no me importa, ¿sí? Yo seguiré pensando lo que quiera. La tolerancia así entendida es pura indiferencia. ¿Sí? Sí, dejo que el otro piense y diga lo que quiera, total, yo sigo pensando y diciendo lo que yo quiero. Pero ¿cómo se arma desde esa perspectiva la vida social? ¿Cómo hacemos, ¿sí? Para que podamos convivir en una sociedad? ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Porque si a mí se me ocurre, ¿no? Escuchar música alta, a gran volumen, a las 4 de la mañana, ¿sí? Porque es mi manera, ¿sí? ¿Qué derecho tiene el otro a prohibírmelo? ¿Se entiende? Entonces, con un ejemplo así sencillo, ¿no? Lo que quiero decir es que si no hay reglas comunes, entonces es imposible la convivencia. Y esas reglas comunes, ¿en qué se basan? Bloom, basándose en la historia de los Estados Unidos, sostiene que Estados Unidos es un pueblo realmente cosmopolita, que se ha ido alimentado de una fuerte inmigración de lugares lo más diversos. Nació así. ¿Sí? Nació así y pudo amalgamarse a lo largo de la historia. ¿Pero por qué pudo amalgamarse? Porque los padres fundadores partían de la base de la dignidad de la persona humana, de que hay ciertos derechos naturales. Y derechos naturales significa derechos que han sido puestos por el Creador. Es el Creador el que hizo el hombre de esta manera. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, hecha por las Naciones Unidas, con todo el valor que tiene, ¿sí? no puede ser interpretada como una creación del hombre. No es el hombre el que crea los derechos legislando. No, el hombre reconoce derechos que son anteriores a su creación, a su propia creación, anteriores a su inteligencia y a su decisión. El consenso social
Entonces, no puede consistir en crear leyes de la nada, ¿sí? Porque a la larga eso sería imposible con grupos que no reconozcan una base común. Estados Unidos pudo forjarse y crecer como gran nación porque reconoció de entrada esos derechos naturales. Tanto lo reconoció que en su propia Constitución, ¿sí?, se reconoce a Dios como fuente de toda razón y justicia, cosa que también hace la Constitución argentina, ¿no? Es decir, un reconocimiento explícito de que siendo criaturas hay ciertas verdades, hay ciertos valores y por lo tanto hay ciertos derechos que están puestos por el Creador, que no los inventamos los hombres, ¿sí? Sigo ahora con el análisis de Bloom, de Alan Bloom, ¿sí? Alan Bloom sostiene que los relativistas, ¿sí?, al que no es relativista, al que pretende defender algún principio universal, alguna verdad objetiva, lo tachan de cerrado, es una persona cerrada. Cerrada porque no se mueve de sus principios, ¿sí? Y él se hace esta pregunta, ¿sí? ¿Es cerrado aquel que ve algo y se siente obligado por lo que ve? ¿O es cerrado aquel que ante lo evidente cierra los ojos para poder elegir lo que quiere? En el fondo, ¿sí?, se trata de que esa tolerancia de la indiferencia consiste en no preocuparse por alcanzar la verdad objetiva, porque alcanzar una verdad objetiva me llevaría a reconocer ciertos valores comunes y por lo tanto a tener que subordinarme a ellos. El relativista no quiere subordinarse a verdades y valores y entonces cierra los ojos. Es decir, prohíbe una mirada profunda, ¿sí?, que reconozca la verdad objetiva. Solo se puede defender el relativismo desde una gran cerrazón. Esa es la tesis de Alan Bloom, ¿sí? El relativismo solo se puede defender si me cierro a la verdad objetiva, si me cierro al reconocimiento de valores, si me cierro al reconocimiento de una naturaleza humana que nos pone a todos en un cierto pie de igualdad, ¿sí?, a partir del cual podemos fundar la convivencia social, porque respetamos a leyes que nos superan a todos, que son anteriores a todos nosotros. Bloom admite, no sin tristeza, que la sociedad norteamericana hoy en día está muy lejos de aquellos valores y de aquellos principios. Que esa convicción de que hay derechos de la naturaleza fundados en un creador, en la sociedad norteamericana se fue perdiendo, se fue diluyendo, ¿sí?, por el auge de estas percepciones relativistas y que entonces se hace cada vez más difícil fundar una convivencia social. La historia de los años más recientes de Estados Unidos me parece que confirma enormemente la intuición de él, que repito es de hace cerca de 50 años, ¿sí?, porque efectivamente se va haciendo cada vez más difícil al no reconocer ciertas verdades y valores. Voy a poner otro ejemplo dentro de esta misma línea de relativismo y apertura, o relativismo y cerrazón, ¿sí? El otro ejemplo es un filósofo posmoderno, Gianni Vattimo. Vattimo es un posmoderno italiano, actual, todavía en vida, estuvo en la Argentina varias veces, ¿sí? Es el que desarrolló y propulsó la filosofía del pensiero debole, pensamiento débil. Esa es la base del pensamiento de Vattimo. Cuando estuvo acá en varias de sus conferencias explicaba, ¿no?, y en sus libros también lo hace de manera también muy clara, ¿eh? Una de las virtudes que tiene Vattimo es la claridad. Siendo de tradición hermenéutica, y siendo que en la tradición hermenéutica hay muchos autores difíciles, me atrevo a decir deliberadamente difíciles, ¿no?, es decir, de pensamiento oscuro, ¿sí? Pero Vattimo es hermeneuta, pero no es claro, eso es una virtud de él. Es decir, dice las cosas de manera que la gente lo entienda, ¿sí? Y entonces explica qué significa pensamiento débil, ¿sí? Pensamiento débil, dice él, es una de las características de la posmodernidad. La modernidad, dice él, ¿sí?, a partir de la convicción de que la razón humana es capaz de llegar a la verdad, es capaz de llegar a la certeza, ¿sí? Y entonces es capaz de hacer afirmaciones fuertes. Esto es así, el hombre es así, la naturaleza humana es así, ¿no es cierto? Entonces,
Dice, en la posmodernidad reaccionamos contra esa modernidad, ¿sí? No aceptamos que la razón humana llegue a esas certezas, ¿sí? Y entonces solo aceptamos pensamiento débil. Pensamiento débil significa, yo puedo decir, me parece tal cosa, mi opinión es esta, pero no puedo decir esto es así. Está prohibido decir esto es así. Está prohibido el pensamiento fuerte. ¿Y por qué está prohibido el pensamiento fuerte? El razonamiento termina de la misma manera que los dos ejemplos que vimos anteriormente. Porque el pensamiento fuerte es violento. Esta es la expresión típica de él, ¿sí? Es decir, es intolerante. Si queremos vivir en una sociedad democrática, si queremos vivir en una sociedad donde todos sean aceptados y las distintas opiniones sean toleradas, entonces no podemos tener pensamiento fuerte. No podemos decir, esta es la verdad, esta es la ley. No tenemos que contentarnos con el pensamiento débil, ¿sí? Desde ya, no puedo ceder a la tentación de hacer ya una primera crítica al pensamiento de Bátimo, ¿sí? Una cosa es estar convencido de una verdad y otra cosa distinta es querer imponerla por la fuerza. Son dos cuestiones totalmente distintas. Uno puede estar totalmente convencido y sin embargo, ¿sí?, aceptar que para que el otro llegue a convencerse tengo que lograr llegar a su corazón, a su inteligencia y a su conciencia. No puedo imponerla a la fuerza. La verdad no se impone a la fuerza. Tiene que imponerse a su propia luz, ¿sí? Cada uno tiene que lograr descubrirla, ¿sí? Otra cosa es que la sociedad se guíe por ciertas verdades firmes, ¿sí?, sin las cuales es imposible la convivencia. Pero lo que quiero decir es que no se sigue necesariamente en eso, Bátimo no sigue una coherencia plena, no se sigue necesariamente que el que está convencido de una verdad la va a imponer violentamente, ¿sí? ¿Por qué la tiene que imponer violentamente? Bueno, cierro ahora el paréntesis porque quiero profundizar todavía un paso más en el razonamiento de Bátimo, ¿no? Si yo reconozco que hay una naturaleza humana, que cada cosa tiene su esencia naturaleza, entonces yo puedo definir fácilmente qué es violencia, ¿sí? Ya desde los autores más clásicos, Aristóteles mismo, ¿no?, define qué es la violencia. Violencia no es lo mismo que fuerza. Violencia es un tipo de fuerza. Es una fuerza que va contra la naturaleza de una cosa. Eso es violencia, ¿sí? Permítame un ejemplo muy sencillo, ¿sí?, pero que me parece muy claro para expresar esto, ¿no? Una tormenta fuerte de fin de verano, ¿sí?, torció el arbolito pequeño que había plantado yo en mi jardín. Lo torció, ¿sí? Entonces, si yo lo dejo seguir creciendo torcido, no va a durar mucho, ¿sí? No va a durar mucho, se va a caer, o por lo menos no va a poder desplegarse como tiene que desplegarse, como su naturaleza le pide. Si yo en cambio le pongo un tutor y lo ato al tutor para que crezca derecho, estoy ejerciendo una cierta fuerza sobre él. Pero no es violencia, porque es una fuerza a favor de su naturaleza. ¿Sí? Por supuesto, para eso tengo que conocer la naturaleza del árbol. Tengo que saber que el árbol necesita crecer derecho para abrirse al sol, para que esté bien afirmado en el piso, etc., ¿no? Pero conociendo eso, lo respeto y ejerzo una fuerza que va a favor de la naturaleza del árbol. Y entonces puede crecer bien y puede durar mucho. Tanto es así que al poco tiempo, o no tan poco, pero relativamente poco tiempo, ya el tutor es innecesario, ¿sí?, porque ya el árbol se enderezó y se fortificó en su postura vertical propia, ¿sí? Entonces, violencia es cuando mi fuerza va contra la naturaleza de las cosas. Ahora, si yo soy Bátimo, ¿cómo hago para definir la violencia? Porque él dice abiertamente que el pensamiento débil impide decir esta cosa es así, su esencia es esta. Justamente lo que se autoprohíbe el pensamiento débil es hablar de la esencia de las cosas, de la naturaleza de las cosas, de algo que sean verdades comunes. Por ejemplo, de que haya una naturaleza humana, de que haya verdades que sean propias de todos los hombres, que es verdad que el hombre es un ser racional, que es un ser libre, que tiene dignidad como persona. Cualquiera de esas verdades, ¿sí?, que quieran ser afirmadas como verdades universales, son pensamiento fuerte. Está prohibido para Bátimo.
Entonces, ¿cómo defino la violencia? ¿Sí? ¿Saben cómo termina Bátimo, que es inteligente? ¿Sí? Puede no ser del todo coherente, pero es inteligente. ¿Sí? Se da cuenta de la dificultad. ¿Saben cómo define la violencia Bátimo? La violencia es una realidad que se me presenta y no me deja decidir a mí. Eso es violencia. Violencia es la presencia perentoria del ser ante mi inteligencia, dice él. Porque cuando se me presenta la realidad, si es verdadera realidad, y yo no puedo negarme. ¿Entienden? Entonces, para defender mi autonomía absoluta, tengo que negar esa realidad. Lo dice abiertamente, ¿eh? Es decir, abiertamente reconoce que como para defender su doctrina, su forma de relativismo, hay que llegar a decir, no existe una realidad. O la manera que él lo dice, ¿no? Él lo dice también así, al pensamiento débil corresponde un ser débil, una realidad débil. Yo no niego que exista la realidad, pero la realidad, ¿qué es la realidad? Es la forma como se aparece a mi conciencia las cosas. Es el aparecer de las cosas, no es el ser, es el aparecer de las cosas. ¿Sí? En el fondo es una forma de idealismo filosófico. ¿Sí? La realidad se reduce a la conciencia, la realidad se reduce al pensamiento. Es un criptoidealismo, en una fórmula que utilizaba mi gran maestro, el doctor Comar, ¿no? Él hablaba de criptoidealismo. Muchos de los posmodernos, ¿sí?, son idealistas, pero no quieren reconocerse como idealistas. Porque reconocerse como idealistas, en este sentido de la palabra, ¿no? Idealismo en el sentido filosófico, metafísico, no hay una realidad en sí de las cosas, ¿no? Reconocerse como idealista sería un pensamiento fuerte, ¿sí? Sería una afirmación, ¿entienden? ¿Sí? En síntesis, ¿sí? Entonces, es necesario negar la realidad para lograr la plena autonomía del individuo. Ese es el razonamiento de Bátimo. ¿Sí? Si yo acepto la realidad, entonces acepto que hay una verdad. Entonces acepto que al otro no puedo tratarlo como yo quiero. ¿Sí? Que si es persona no puedo tratarlo como yo quiero. Que la relación entre los hombres no podemos inventarla de cualquier manera, que tiene que seguir ciertas reglas que reconozcan justicia básica entre los seres humanos. ¿Entienden? El relativismo muchas veces entonces es eso, y volvemos a lo mismo, ¿no? Es pretender una autonomía absoluta del hombre, ¿sí?, ante la cual la libertad, ¿sí?, no quiere reconocer la verdad objetiva. ¿Sí? El fondo del problema, otra vez, es la relación entre verdad y libertad. Ahora la formulamos de esta manera: relación entre verdad. La autonomía absoluta del hombre, la ciudad del hombre, es aquella ciudad que pone la libertad individual por encima de todo. Que no quiere reconocer al ser humano ninguna limitación a su libertad. Yo solo obedezco a aquella ley que ha surgido de nosotros mismos, que ha surgido de mí, o en todo caso de la mayoría, según las posturas, ¿no? En realidad las dos formas del relativismo es muy difícil de combinarlas, ¿no?, teóricamente, porque una es puro individualismo, esta última, la otra es al revés, ¿no? La democracia, lo que impone la mayoría es la verdad, y si yo no pienso como la mayoría, ¿sí?, quedo totalmente anulado. ¿Sí? Pero, curiosamente, en nuestra sociedad actual se entremezclan las dos. ¿Por qué? Porque tienen de común la autonomía absoluta del hombre, la ciudad del hombre, la negación del creador y de la creación. ¿Sí? Eso es lo que tienen de común. ¿Sí? En esta última fórmula, ¿sí?, libertad versus verdad. Y voy terminando esta parte, profundizando un poco esta última idea, libertad versus verdad, ¿no? Vuelvo a Bloom, ¿sí? Así como el relativismo supone una gran cerrazón, no querer ver el fondo de los problemas, ¿sí?, para poder entonces yo decidir lo que quiero, ¿sí? Entonces, ¿sí?, la verdad requiere una gran apertura. Pero ¿cuál es la verdadera apertura? La verdadera apertura es justamente abrir los ojos ante la realidad y tratar de profundizar en nuestra mirada qué pide, qué exige la realidad. La realidad de las cosas, la realidad de la naturaleza, la realidad de los hombres.
¿sí? Nuestra época asiste a una paradoja, una de tantas contradicciones de nuestra época, ¿no? Yo la formularía así. Por un lado, predica a diestra y siniestra, por boca de la ecología, ¿sí?, el respeto a la naturaleza. El hombre tiene que respetar la naturaleza. Y entonces, en forma a veces sana y a veces exagerada, ¿sí?, pide el respeto a la naturaleza de las plantas, a la naturaleza de los animales, etc. La manera sana de pedirlo es efectivamente reconocer, ¿sí?, que la naturaleza es un don y que tiene leyes propias y que esas leyes están en ella antes de la acción del hombre, la cual debe respetar. Ars imitatur natura. ¿Sí? El arte debe seguir la naturaleza, la técnica debe ser respetuosa de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, por un lado, la sociedad moderna, a través de la ecología, predica el respeto a la naturaleza. Pero por otro lado, ¿sí?, predica, ¿sí?, el pensamiento débil, ¿sí?, el que el reconocimiento de la verdad limita la libertad, y entonces no hay una verdad que nos obligue a todos. Cada uno tiene su verdad. ¿Sí? Si uno analiza a fondo, hay una gran contradicción. Porque si yo reconozco que hay una naturaleza, estoy reconociendo que hay algo dado, que hay algo que no hemos hecho nosotros, que hay algo que nos obliga. ¿Sí? Lo que pasa es que muchas formas de ecologismo moderno se detienen en las plantas y los animales y no pasan al hombre. El hombre también, ¿sí?, tiene una naturaleza propia. ¿Sí? El hombre también tiene una estructura de su ser que le es dada, que él no inventó, y que si él no respeta, entonces lo lleva a su, por lo menos a su no realización, cuando no a su autodestrucción. ¿Sí? En el campo de la medicina había miles de ejemplos para poner en esta línea, ¿no? La verdadera medicina es la que, estudiando la naturaleza del organismo humano, ¿sí?, busca maneras de ayudar, el arte que sigue la naturaleza, de ayudar a que la naturaleza del organismo se realiza tal cual como pide realizarse. En cambio, ¿sí?, la técnica antinaturalista es aquella que quiere cambiar la naturaleza de las cosas. ¿Por qué? Porque por mi libertad hoy decido que nací varón pero quiero ser mujer, no sé, cosas de cualquier tipo, es decir, fíjense hasta los extremos a los que ha llegado la cultura contemporánea, ¿no?, en la defensa de una libertad que no acepta normas previas, y que no acepta que hay una ley que es anterior, ¿no?, a la libertad del hombre. ¿Sí? Entonces, la verdadera apertura, abrir los ojos, aceptar la realidad y aceptar las consecuencias. Es decir, las consecuencias de ver la realidad, de ver la naturaleza de las cosas tal cual es aceptar los valores también. Si mi naturaleza es así, entonces es bueno para ella esto y no lo otro. Algo que es tan natural y tan obvio en el orden físico, ¿sí?, si nuestro cuerpo es así, es bueno comer, ¿sí?, tales cosas y tales otras, y es malo comer piedras, ¿sí?, porque no son aptas para nosotros. Es decir, nuestra naturaleza pide cosas que lo alimentan y no puede ser alimentada con cosas que son contrarias. Lo que es tan evidente para el cuerpo, ¿sí?, no nos resulta evidente para el espíritu. ¿Sí? Nuestro espíritu es igual. ¿Sí? Nuestro espíritu también se alimenta de cosas sanas, los verdaderos bienes, los verdaderos valores, ¿sí?, y se envenena con los antivalores, con las cosas que no son acordes a nuestra naturaleza. Yo dejaría acá, puede ser, ¿sí? Hacemos un descanso. Al final de mi exposición hacía referencia al idealismo filosófico, ¿no? Ustedes saben que idealismo es aquella postura filosófica que sostiene que no hay una realidad en sí. La realidad termina diluyéndose en el pensamiento. ¿Sí? Hay formas y formas de idealismo. ¿Sí? Hay un idealismo que podríamos llamar más individualista, tipo Fichte, un autor un poco anterior a Hegel, ¿no? No hay una realidad en sí, pero sí hay personas individuales. ¿Sí? Y lo que llamamos el mundo es una proyección del pensamiento de las personas. ¿No? Es curiosísimo el modo como lo plantea Fichte, porque la filosofía de Fichte podría llamarse una filosofía de la libertad, pero lleva a tal extremo, ¿no?, el planteo de la libertad humana,
que sostiene que el idealismo es la única manera posible de salvarse de la tiranía de las cosas. La tiranía de las cosas, ¿sí? Si yo acepto que hay cosas, que hay una realidad delante, ¿sí? Entonces, bueno, tengo que ajustarme a esa realidad, ¿no? Es bien patético el planteo de él, ¿no? El idealismo de Hegel, en cambio, es distinto, porque para Hegel sostener que hay una pluralidad de individuos, y en el fondo es aceptar algo de realismo, ¿cómo sé que hay otros? ¿Sí? Entonces, para él, en el fondo, no hay una verdadera pluralidad de personas, porque sería un resto de realismo. Entonces, todos, yo también, dice Hegel, ¿no?, somos parte de un pensamiento universal, de un espíritu absoluto que nos piensa. Una especie de divinidad, sí, él la llama Dios en algunos casos, ¿no? Solo que obviamente no se trata de un Dios personal frente a nosotros, que nos crea, no, simplemente de un espíritu que piensa el mundo, y al pensar el mundo estamos nosotros contenidos como parte de ese pensamiento, ¿no? Pero menciono a Hegel porque quiero ilustrar con Hegel cómo de alguna manera hay un parentesco profundo entre el relativismo y el idealismo, ¿sí? En un pasaje de una obra que se llama Fenomenología del Espíritu, Hegel dice que la historia de la filosofía muestra tres grandes etapas en el camino hacia el pensamiento autónomo. Pensamiento autónomo es el punto de llegada. Pensamiento autónomo sería la ciudad del hombre, en el sentido que un hombre que se da sus propias autónomos, ¿no?, sus propias leyes. El pensamiento no tiene que obedecer la ley de nadie, ¿no? Eso es pensamiento autónomo, ¿sí? Entonces dice que hay tres grandes etapas. La primera etapa en la antigua Grecia y Roma es el estoicismo. ¿Se acuerdan los estoicos? Los estoicos es aquellos que predicaban el total autodominio. A tal punto uno tiene que autodominarse que tiene que ser totalmente impasible, es decir, no quedar afectado por los acontecimientos externos. El estoico es aquel que logra, ¿sí?, mantener siempre su misma autonomía interior, pase lo que pase. Llueve, no importa. Sale el sol, nos morimos de calor, no importa. ¿Sí? El estoico es el que soporta todo, ¿sí? El estoicismo es una suerte de autonomía del espíritu frente a la realidad. Una autonomía afectiva, ¿sí? No me dejo afectar, mis sentimientos no quedan tocados por lo que pasa externamente, ¿sí? Entonces, para Hegel el estoicismo es un primer paso hacia la autonomía del espíritu, ¿sí? Pero, dice él, es un paso incompleto, porque la realidad no tiene que afectarme, pero está ahí, ¿sí? Entonces, es muy difícil reconocer que la realidad está ahí y no dejarme afectar. Entonces, el paso siguiente es el escepticismo. El escepticismo sería sostener: la realidad está ahí, está bien, pero no puedo conocerla. Me es absolutamente imposible conocerla, ¿sí? El hombre no puede llegar a la verdad. Entonces, es más fácil que la realidad no me afecte. Es más fácil mantener la autonomía absoluta del espíritu. El escepticismo es un paso adelante en la defensa de la propia autonomía, ¿sí? Pues bien, el relativismo contemporáneo es una forma de escepticismo. Es decir, no hay una verdad común, no podemos llegar a ninguna verdad objetiva, cada uno tiene su verdad, que es lo mismo que decir no alcanzamos la verdad, ¿no? Bien, pero, dice Hegel, es un paso incompleto, ¿sí? Y el escepticismo naturalmente, ¿sí?, desliza hacia el idealismo, ¿sí? Es como estar en un plano inclinado, ¿no? No puede autosostenerse, ¿sí? Porque si yo digo hay una realidad pero no puedo conocerla, en el fondo estoy diciendo que hay una realidad, estoy diciendo que algo conozco, que me doy cuenta que es la incoherencia propia también del relativismo, ¿no? Entonces, solo se llega a una postura estable con el idealismo. Es decir, no hay una realidad en sí. El espíritu es la única realidad. El espíritu es la única realidad, entonces sí hay autonomía absoluta, ¿sí? Porque entonces
todo lo que se me aparece como realidad no es más que pensamiento, no es más que idea. De ahí viene el nombre idealismo, ¿sí? Por supuesto, dice Hegel, también las otras personas. Por lo tanto, no es que yo soy el espíritu y los demás. No, no. Yo también soy pensamiento de un espíritu absoluto que nos envuelve a todos, ¿sí? El idealismo coherente es un monismo. En otras palabras, una especie de panteísmo, ¿sí? Somos parte, momento de una divinidad absoluta, ¿sí? En la cual cada uno de nosotros es simplemente una manifestación. Bien, el relativismo actual no quiere llegar a eso, no acepta ese último paso, ¿sí? Que lo llevaría a una coherencia mayor. Se queda en un paso antes que es relativamente inestable, pero un paso antes que a cada rato desliza hacia el idealismo, hacia un idealismo no reconocido, como vimos en el caso de Bátimo, ¿no? Es decir, la violencia es que existe una realidad que se me presente a mí y que no me deje elegirla como yo quiero. Eso es violencia, ¿no? Entonces, pensamiento débil es una forma de no admitir eso, es un cripto-idealismo, ¿sí? Bien, ante esta realidad y sobre todo ante el hecho de que el relativismo se ha convertido ya hoy en día, insisto, ¿no? Lo que decía al principio, no en una teoría más, ¿sí? Sino prácticamente en el modo de pensar común de la mayoría de la gente, ¿sí? Nuestra sociedad es relativismo, vive con criterios relativistas. No solo piensa, vive, ¿no? Y organiza la vida social con criterios relativistas, ¿no? Ante esta realidad, ¿qué hacer? ¿Qué hacernos? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? ¿Sí? Yo creo que un primer paso es entender el relativismo, ¿sí? Es decir, esta charla intenta hacer un pequeñísimo aporte para esto, ayudarnos a entender el relativismo, ¿sí? Darnos cuenta en qué mentalidad vivimos sumergidos, ¿sí? Ver sus incoherencias y ver su fondo, cuál es el fondo de esta realidad, ¿sí? Esa especie de afán de autonomía absoluta del hombre que no quiere someterse a una ley superior, ¿no? Eso lo primero es entenderlo, antes de combatirlo, antes de polemizar, tratar de entender el fondo de la cuestión. Uno puede, en una polémica, uno solo puede vencer realmente cuando primero ha entendido el otro. Si no, sus balas son laterales, ¿sí? Para matar al enemigo hay que darle el corazón, ¿sí? Pero para darle el corazón de una doctrina hay que entenderla, hay que saber cuál es su corazón, ¿sí? Matar estoy diciendo simbólicamente, ¿no? Intelectualmente hablando, uno solamente vence a una doctrina, ¿sí? Cuando ha entendido bien cuál es su núcleo interior, cuál es su esencia y saber responder ante eso. Entonces el primer paso, entender el relativismo. Entender cómo es un nuevo absolutismo, en el fondo, es la absolutización de la libertad, es la absolutización de la autonomía del hombre, ¿sí? Que no quiere someterse, ¿sí? Segundo paso relacionado con esto, no dejarse caer en complejos, ¿sí? El terrorismo verbal del que hablaba antes, ¿no? Sos un dogmático, sos un fascista, sos un autoritario, sos un cerrado, ¿sí? ¿Sí? No caer en complejos. En realidad, el verdadero cerrado es el relativista, el que no se abre, no quiere abrirse, se cierra interiormente para defender su autonomía sin abrirse a la realidad, ¿sí? Entonces no tenemos que tener complejos de ningún tipo en esa línea, ¿sí? Si entendemos bien el relativismo, tenemos el camino para superar esa tentación, ¿sí? Esa debilidad, ¿no? de ceder ante el terrorismo verbal, ¿sí? Tercero, como condición también relacionada con esto, cultivar las virtudes, ¿sí? Es necesaria una fortaleza interior muy grande para no caer, para no dejarse arrastrar por la oleada relativista de nuestra sociedad, ¿sí? Entonces hay que cultivar las virtudes, ¿no es cierto? Las virtudes intelectuales de conocimiento y las virtudes morales, de la humildad, ¿sí? De la paciencia, de la caridad, ¿sí? También la humildad, ¿sí? Porque el que no es humilde con los otros tampoco es humilde con la realidad, es decir, aceptando, ¿sí? Que la realidad es así y aceptándose a sí mismo. La humildad es reconocerse realmente lo que uno es, ¿sí? Entonces, como una única manera, y estoy hablando
por ahora todo como de los presupuestos, ¿no?, de un combate al relativismo. Es ese cultivo de las virtudes humanas. Cultivo de las virtudes humanas que por otra parte es condición necesaria para todo crecimiento, para todo perfeccionamiento del hombre, ¿no? Y por último, ¿sí?, muchas veces, ¿sí?, la discusión y la polémica explícita no logran llegar a buenos objetivos. ¿Por qué? Porque para que un diálogo, para que una discusión sea efectiva, hace falta dos condiciones mínimas. Una es la buena voluntad de las dos partes, la buena voluntad de llegar a la verdad. Cosa difícil de encontrar en un relativista, no solamente por una cuestión moral, también por una cuestión intelectual, porque para él no hay verdad de entrada, ¿no? Entonces no hay voluntad de verdad, ¿sí?, en ese sentido. Entonces, esa es la primera condición. Para que una discusión tenga sentido, tenemos que los dos, ¿sí?, estar dispuestos a buscar juntos la verdad, ¿sí? Y segundo, ¿sí?, segunda razón por la cual a veces la discusión es porque el reconocimiento de la verdad trae consigo ciertas exigencias interiores muy fuertes, ¿sí? Se trata en última instancia, si lo que fui desarrollando es coherente, ¿no?, se trata en última instancia de reconocernos a nosotros mismos como criaturas, ¿sí? Reconocerse como criaturas es reconocer que mi vida tiene que orientarse de una determinada manera, ¿sí? Aquel que tiene fe, que acepta que existe Dios, pero que vive como si Dios no existiera, quiere decir que en el fondo no acepta que existe Dios, ¿no? Si yo acepto que soy criatura, entonces mi vida tiene que ser coherente con eso, ¿sí? Por eso, muchas veces, más que la discusión y la polémica, es predicar con el propio ejemplo, predicar con el propio testimonio, ¿sí? El predicar con el propio testimonio significa mostrar, ¿no?, qué significa para nosotros la verdad. Mostrar que la verdad es algo realmente valioso al cual vale la pena entregarse. Mostrar también en las pequeñas cosas de todos los días, ¿sí?, que aunque a veces la mentirita me salvaría, yo me debo a la verdad, ¿sí? Si no soy fiel a la verdad, entonces el testimonio de la importancia de la verdad, ¿sí? Un hombre como Sócrates, que vivió varios siglos antes del cristianismo, que no tuvo, ¿no?, la dicha de conocer la verdad revelada y el llamado divino a la salvación de los hombres a través de su Hijo encarnado, un hombre como Sócrates, sin embargo, tuvo la fortaleza de ser mártir de la verdad, ¿sí? Y por eso, ¿no?, el testimonio de Sócrates llenó, ¿no?, la vida de varias generaciones del mundo griego. No solo dos grandes personalidades como Platón y Aristóteles, que hoy en día siguen siendo luminarias que nos guían en muchas cosas de filosofía, sino toda una generación en la sociedad griega de su tiempo, ¿sí? Entonces, ese es el llamado. Termino citando, cuando no, a San Agustín, ¿sí?, que en este terreno, como en tantos otros, tiene una palabra iluminadora, que para mí es clave para este tema, ¿no? Ustedes conocen la expresión de San Agustín, ¿no? Odiar el error, pero amar al errante, al que se equivoca, ¿no? Odiar al error, ¿sí? No hay que hacer concesiones, ¿sí? Es decir, lo que es falso es falso. Uno tiene que tener una profunda sensibilidad, un profundo amor a la verdad, a tal punto que todo error nos haga hervir la sangre, ¿sí?, del solo hecho de verlo. Pero amar al que se equivoca, amar a la persona que yerra, ¿sí? Porque una cosa va con la otra, ¿sí? Una cosa va con la otra. Si yo no odio suficientemente el error, no estoy amando suficientemente a la persona que se equivoca. Si escucho lo que dice y me parece que es algo totalmente falso y no me importa y me deja indiferente, lo tolero con la tolerancia de la indiferencia, entonces quiere decir que realmente no lo amo, no me importa. La indiferencia es lo más opuesto al amor, es peor que el odio, ¿no es cierto? El otro no existe, no me mueve, ¿sí?, para nada. Entonces, si yo amo verdaderamente al otro, entonces cuando se equivoca, ¿sí?, mi odio al error me tiene que llevar a buscar la manera de ayudarlo.
Por supuesto, no es fácil ayudarlo, no, desde ya. Ahí tiene que, digamos, la imaginación y la creatividad de cada uno tiene que indicarle cuáles son los caminos apropiados. Muchas veces el camino más apropiado no es el enfrentamiento directo y en el momento, sino tiene que ser por otro lado. Pero en todo caso no puede ser la indiferencia, no puede ser esa tolerancia que predica, ¿sí?, el relativismo actual y que significa en el fondo no me importa lo de los demás, ¿no? Es decir, dejo que los demás hagan lo que quieran para que los demás me dejen a mí hacer también lo que quieran. Bien, ese es el planteo que quiero hacerles. Si les parece, pasamos ahora a preguntas, diálogos, sugerencias, aportes que quieran hacer ustedes sobre el tema que pusimos hoy. Primera pregunta, ¿cuál sería la causa, permanencia y proliferación del relativismo contemporáneo? Yo creo que el relativismo es una tentación fuerte, o mejor dicho, la tentación fuerte es esa inclinación del ser humano a sentirse autónomo, a no querer reconocerse como criatura, en el fondo no reconocer a Dios, ¿sí? Es la tentación, ¿sí?, del Génesis, ¿no? Cuando la serpiente tienta a la mujer, la tentación va, seréis como dioses. Es decir, no tendréis que reconocer a alguien superior. Es la tentación permanente, es la tentación del pecado, ¿sí?, que adopta esta forma. Esta es una forma que tiene un alto grado de elaboración en última instancia, ¿no? Porque como fuimos viendo, es decir, no reconocer a Dios es no reconocer leyes naturales, no reconocer leyes naturales es no reconocer que hay algo bueno objetivamente para todos, pero para eso es necesario no reconocer que hay una verdad, que cada uno tiene su verdad, etc. Entonces, esa es la forma actual, la forma pero prendió en el corazón de un ser humano que tiene esa tentación, ¿sí? Y por eso también, ¿no?, el salir de la salvación con respecto al relativismo requiere algo más que un simple estudio filosófico, requiere una actitud de corazón que se abre al reconocimiento de Dios y que se abre a la necesidad de la ayuda divina, de la gracia para la salvación, ¿no? ¿Cómo sería una democracia con base en la verdad? Bien, la democracia, lo que hoy entiende por democracia es en casi todos los casos, en la mayoría de los casos explícita o implícitamente relativista, ¿no? Pero no es imposible una democracia con base en la verdad. Una democracia con base en la verdad es una democracia, me parece a mí, ¿no?, que parte de la base de que hay ciertas verdades que son objetivas y por tanto valen para todos los hombres, ¿sí? Entre ellos que la naturaleza humana tiene determinadas características que no inventamos nosotros, que ha sido siempre así. Leyendo esta biografía de Cicerón que les comenté la vez pasada, Cicerón en varios pasajes de la biografía aparece, ¿no?, permítame decir, las tramoyas del Senado romano, ¿sí?, y la compra y venta de votos, y los poderosos que lograban aprobar tal ley, ¿sí?, comprando los votos de tales senadores, parecía estar en Argentina en el año 2017, es decir, la realidad del hombre es siempre la misma, ¿no? Hay una naturaleza humana y entonces es esa naturaleza humana la que se propone, ¿no?, como una verdad esencial de la cual entonces hay cosas que son valores efectivamente para el hombre y cosas que no. Entonces, una democracia verdadera sería una democracia que reconoce, ¿sí?, ciertos valores y ciertas verdades previas a la decisión del hombre. Y entonces, democracia es simplemente nada más que un modo en que se organiza una sociedad para elegir sus representantes, para elegir sus gobernantes, para darse ciertas leyes de funcionamiento, ¿sí?, pero reconociendo, ¿sí?, que estas leyes serán tanto más eficaces cuanto mejor imiten la naturaleza, ¿eh? Es decir, sigan las leyes naturales, sigan las exigencias que están en la naturaleza humana misma y no las que se nos ocurre a nosotros en nuestra época, ¿sí? En el fondo, yo les decía, y me parece importante insistirlo, ¿no?, es más república que democracia, ¿no? República en el sentido de que las instituciones que nos damos tienen que
reconocer, ¿no?, ciertos valores anteriores a la legislación humana como tal, ¿sí? Y las cuestiones que atañen al bien común son cosas de todos, organizando de manera sensata y razonable las distintas maneras en que todos deben participar. Cuando uno pretende una igualación total y termina en una democracia de tipo relativista, ¿no? ¿El progresismo en la Iglesia es relativista? Sí, en general el progresismo, en su forma inicial el modernismo, que luego en formas un poco más, no sé si decir más débiles o más simuladas, ¿no?, se traduce como progresismo, ¿no? Tiene una cierta base relativista porque nace de la negación de dogmas absolutos, universales y válidos para todas las épocas, ¿no? Entonces, las expresiones dogmáticas de la Iglesia responden, según esto, ¿no?, responden a características de la época, al modo de comprender determinadas cosas de la época, y entonces hoy en día pueden cambiarse lo que fueron dogmas esenciales a la verdad. Es una cierta forma de relativismo, ¿no? Lo que pasa es que hay modos y modos de progresismo, sería todo un tema para desarrollar, ¿no? Sí. Lo característico, ¿no?, lo que define en profundidad el progresismo no es el ansia de progreso, porque el ansia de progreso es algo positivo. Todo hombre tiene que tener verdadera ansia de progreso, ¿sí? Es decir, progreso es avanzar hacia la perfección, ¿sí? Cristo nos dice que seamos perfectos como exigencia moral, ¿no es cierto? Entonces, el error del progresismo es creer, ¿sí?, que progresar es cambiar todo, es decir, que no hay nada que haya que conservar. La naturaleza es sabia también en eso, ¿sí? Una planta, ¿cómo progresa? Creciendo. Es decir, no progresa cambiando. Hoy es rosal, entonces mañana pasa a ser jazmín y pasado mañana pasa a ser nogal. No, una planta progresa desplegando sus potencialidades. Es decir, solo conservando su identidad y su esencia es posible crecer. Lo mismo pasa con el ser humano y lo mismo pasa con las instituciones, ¿sí? Una institución progresa si fiel a su propia identidad, es decir, fiel a que hay cosas que son inmodificables, que hay que conservar, ¿sí? Entonces sigue creciendo a partir de eso, ¿sí? El verdadero progreso es inseparable de la verdadera conservación, ¿sí? Lo mismo podría decirse el conservador que cree que todo tiene que quedar tal cual, ¿sí?, estaba antes, todo, absolutamente todo, es como que defiende una institución muerta, porque si algo vive, crece, va creciendo, ¿entienden? Entonces progreso y conservación se requieren mutuamente, ¿sí? Pero bueno, no, ese sería tema para otro día, porque haría falta explicarlo mucho más a profundidad. ¿Qué hacer cuando el relativismo llega a extremos inaceptables? ¿Sería legítimo defender la verdad con la fuerza? Yo creo que el gobierno de una comunidad tiene un cierto derecho al uso de la fuerza. Tiene derecho al uso de la fuerza cuando determinadas actitudes de los ciudadanos no van contra el bien común. Es lo que hace un gobierno a través de sus fuerzas de policía, así que detienen al delincuente, al que roba, ¿sí? Siempre y cuando este ejercicio de la fuerza se ordene al bien común y se ajuste a normas de respeto de las leyes justas, entonces es legítimo y necesario. Una sociedad no puede vivir, desgraciadamente, ¿no? Una sociedad no puede vivir si no hay autoridad que no tenga un cierto ejercicio de la fuerza, un cierto ejercicio legítimo de la fuerza, con el cual, digamos, poder exigir que se cumplan las leyes, que se cumplan las normas que hacen al bien común, ¿no? Por supuesto, lo difícil es ver hasta dónde, ¿no?, en cada uno de los casos. Es decir, la tarea legislativa en realidad es una tarea muy importante, importantísima en una sociedad, ¿no? Porque es la que concreta, ¿no?, hasta dónde algo es obligatorio y por lo tanto se puede imponer por la fuerza. Muy bien, agradecemos mucho. ¿Puedo agregar una cosita más?
agrego una cosita más, perdonen. Porque la charla puede terminar un poco en el pesimismo, ¿no? Es decir, uno ve que esto es un desastre, la situación es desastrosa, ¿dónde vamos a terminar, no? ¿Dónde vamos a terminar? Y entonces quiero decir dos palabras para lo que yo veo en este tema, ¿dónde vamos a terminar, no? Una primera palabra es mirar la historia, ¿no? Todas las grandes civilizaciones, ¿sí?, han tenido periodos de gestación, de esplendor y de decadencia, ¿sí? Y cuando una sociedad o una civilización, ¿sí?, es infiel a los principios y a los valores que le hicieron grande, termina autodestruyéndose, ¿sí? ¿Qué sé yo? Pongo el ejemplo del Imperio Romano, ¿no? La decadencia del Imperio Romano lo llevó a su autodestrucción. Y entonces se toca a fondo y aparece algo nuevo, ¿no? Aparece algo nuevo. Entonces, yo creo que un relativismo vivido hasta el fondo va a terminar autodestruyendo la civilización, por lo menos la civilización occidental, que parece la más expuesta, ¿sí?, y surgirá algo nuevo. Para eso nuevo que surge es muy importante que haya quienes sean portadores de la bandera, ¿sí?, de la auténtica verdad y de los auténticos valores, ¿sí? Por eso tenemos que prepararnos, ¿sí?, para que seguir siendo fieles a la verdad y a los valores, ¿sí? Pero hay una segunda cosa. Yo soy profesor de la Facultad de Filosofía Medieval y un gran medievalista del que aprendí mucho es Etienne Gilson, historiador y filósofo francés. En un libro suyo sobre el espíritu y la filosofía medieval, tiene un capítulo que se denomina el optimismo cristiano. El optimismo cristiano, ¿sí? Y en pocas palabras dice, ante la presencia del mal en el mundo, si uno ve con realismo, no cierra los ojos, sino que ve con realismo hasta dónde llega la presencia del mal en el mundo, ¿cómo no terminar siendo pesimista, ¿no? Y Gilson dice, el cristiano tiene base para ser optimista y tiene dos razones de fondo para ser optimistas. Una de orden natural, la otra de orden sobrenatural. La razón de orden natural es que la naturaleza está bien hecha. Es decir, la naturaleza es obra de Dios. Tanto la naturaleza de afuera, los árboles y los animales, como la naturaleza humana. El hombre aspira al bien, y la aspiración más profunda de todo ser humano, aún el más relativista y el más malvado, es el bien, esa aspiración al bien. Entonces, hay algo en el fondo de todo hombre que es como suelo firme desde el cual puede crecer algo mejor, ¿sí? Entonces, es digamos, como la base para un cierto optimismo. Las fuerzas ¿sí?, antinaturales se van a tener que enfrentar con las fuerzas de la naturaleza, primera cosa. Pero además, segunda razón, sobrenatural, ¿sí?, Cristo ha salvado al mundo. El Verbo se encarnó, se hizo hombre, ¿sí?, y se hizo hombre para traer la salvación al mundo, es decir, para rectificar esa naturaleza humana que, herida por el pecado, termina en tantas barbaridades, en tantas catástrofes, en tantas miserias, en tantas maldades, ¿no? Entonces el cristiano, ¿sí?, tiene esa segunda razón de optimismo. A la confianza en la naturaleza, hecha por Dios y deformada por el hombre, ¿sí?, ahora le agregamos la confianza en la gracia, en la salvación de Cristo. Lo que parece imposible para el hombre es posible para Dios, y entonces aquel hombre que reconoce su dependencia de Dios y clama por su auxilio tiene manera de salir adelante, y la civilización es lo mismo, ¿no? Yo creo que yo rezo mucho por mi patria, y rezando por mi patria pido a Dios, ¿no?, que esas manifestaciones tan especiales que ha tenido Él para con la patria, sobre todo a través de la Santísima Virgen, y bueno, puedan significar que mi patria abra los ojos ante la realidad y pueda salvarse del desastre al que lleva ese relativismo total, ¿no? Quería cerrar con eso nada más. Muchas gracias.